Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Uruguay, papá y mamá. Sí. Uruguayo. Uruguay, ¿ya? Uruguay. Sí, sí. Ajá. Mira. La persiguen a la Lucy. Sí. Para allá. Sí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. Hoy nos vamos para el cañón, nos vamos a bañar a unas termas. Vamos a tirar la basura. Lo primero que hacemos después de estar un rato largo en el medio del campo. Justo acá al lado de la ruta hay un depósito. Buenos días para todos. Yo que todavía no los había dado. Hermoso día por acá de sol. Hay como una breve bruma que en teoría no está pronosticada la nube, pero anda por acá entre nosotros. Lo que sí hoy está pronosticada unos 19 grados de máxima y nosotros dijimos vamos a ir a aprovechar este calorcito para meternos en unas termas porque vamos al cañón de Langarica, se llama, que es la zona de Permet, de acá de Albania. Las termas de Benje son unas termas naturales que vamos a conocer que no tienen una temperatura así como muy alta. Por eso, más allá de que decimos vamos a unas termas, probablemente el agua esté calentita para nosotros. Sí, claramente. Vamos a aprovechar. Lo bueno que al principio se puede hacer como una caminata por el río y por el cañón para maravillarnos con ese lugar, y después que agarramos un poquito de calor y cansancio nos metemos a relajarnos a las termas. Francia. No, Uruguay. Ah, Uruguay. Uruguay, América. América. Ya. Vinimos a chequear las ruedas. Yes. Oh, one piece is much. 3, 4, 7. Ajá, ok. Look, much. Bueno, ya estamos muy cerquita. Hay dos parkings que vimos que
por así decir, están funcionando. Uno aparentemente puede llegar a ser pago, unos 5 euros por quedarse. Y después otro que es el que vamos a ir a probar, que quizás es más barato no, quizás no hay que pagar, pero parece que hay como una obra en construcción. Así que vamos a ver qué onda. Acá sería el primero. Están allá un par de autos. Pero no sé si es que se entraría por allá, que hay como una caseta o qué onda. Bueno, estamos llegando al parking. Ya nos habían advertido que esto en breve pasa a ser un lugar pago y Sí. ya hay un punto ahí como de información. Más atrás ahora les vamos a mostrar que se está notando como la estructura que están armando. Hola, ya tenemos un amigo ahí para darle de comer. Bueno, muchos Otro autos viajero. estacionados. Hay otro viajero por allá. Vamos a ver dónde nos quedamos. Como les contaba, está toda esta parte en, les iba a decir mantenimiento, pero no, en realidad es todo nuevo. Se está generando, como quien dice, una entrada a este parque que probablemente sea en un tiempo pago. Nosotros todavía tenemos la suerte de llegar en el momento gratuito. Que es gratis. Sí, yo creo que para el próximo verano europeo esto va a ser con entrada, con servicios y demás. Deja de ser un poco natural del todo para el negocio. Comenzamos el recorrido que tiene, estábamos mirando recién un mapa en la puerta, tiene como una caminata de ida y de vuelta, más o menos son unos 3 kilómetros y medio. Y lo lindo, además de apreciar este río hermoso, transparente, y el cañón que se va agrandando o achicando dependiendo de la zona, es que hay unas pozas en el camino donde uno, si quieres, ya se puede meter al agua. Y según comentan o vimos, hay algunas pozas más metidas que son como un poquito más calientes que estas que están acá al principio. Así que la idea es ir para ahí. Una de las cosas lindas de atravesar este cañón de Langarica es que se encuentra este puente creado en la era otomana que se utilizaba para poder atravesar el río, ya sean los pastores con su ganado o también con fines comerciales. Ahí hay una de las pozas que hoy hablábamos. Al costado del camino siempre se va a encontrar, opa, casi me resbalo, pozas para meter. La prueba de fuego, a ver qué tan calientes están. Está tibia. ¿Está tibia? Sí, cuando saliste da frío. Y le pasa que hay viento también, ¿no? Se ve que de noche viene gente a hacer un fueguito acá. No es mala. Pensado la caminata, que no tiene como un sendero tan marcado. Esto se debe también a que es algo totalmente natural y hecho por el rastro humano nomás. Pero bueno, recién vimos una flecha que decía que por acá estábamos bien, que había como diferentes longitudes para hacer caminos. Así que veremos qué nos depara. Por momentos me hubiera quedado la poza abajo, ya relajada, che. Un poquito. Wow. Estamos como entre perdidos y sin saber si hay un camino lógico. Nos estamos guiando igual por un mapa Y el instinto. y el instinto, pero bueno, vamos a llegar seguramente a alguna de las pozas escondidas por ahí. Allá va nuestro GPS perruno, marcándonos el camino. Nosotros veníamos por la parte de ahí abajo. Ella muy astuta nos dijo, gurises, suban, qué camino. Es por acá. Muy bien, Lucy, vamos. Te seguimos. Ahora sí llegamos a objetivo, tenemos nuestra posita. Vamos a ver si se cumple eso de que mientras más arriba más calentitas están. Por acá toda la caída del río. Y también se puede seguir, uno puede seguir por allá y agarra todo lo que es el cañón. Esta está más fría. ¿Está más fría? ¡No! Hemos sido engañados. Sí, está fría.
Lo que pretendía ser un momento de placer con agua calentita, bueno, por ahora no hemos encontrado ese punto. Igual nos estamos maravillando mucho con lo que es la visual, ¿no? Este cañón hermoso. Pero bueno, tocó cruzar ahora el río para este lado porque ya nos quedamos sin camino. Alrededor de justamente del afluente de agua. Y vamos a volver como a las primeras pozas que por lo menos Fer hoy las tocó y estaban tibias, así que veremos por ahí. Vamos a pasear. Muy buenos días, Federico. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Después de haber tenido unas termas relajantes en el día de ayer, nos vinimos a dormir a la ciudad propiamente dicho, que se llama Permet. De hecho, ya en el fondo, a ver si podés, lo dice. Y dormimos espléndidamente. Y ahora vamos a salir a conocerlo un poco. Ya por lo pronto, estas montañotas que nos siguen acompañando con esa nieve arriba me parece fantástico. Están grandes de verdad. Está hermoso el paisaje. Y esta es como la entrada, porque nosotros nos quedamos en un lugar como un poquito más afuera del centro. Y esta es como una entrada, que es un puente. Se sube ahí, y bueno, y ahí supuestamente hay una avenida, así que caminemos un poco. Vamos para ahí. Nos sigue acompañando es este río verde hermoso, que acá está como mucho más tranquilo, ¿viste? No es tan ruidoso, es verdad. Ah, como que el agua acá se tranquiliza. Y se puede bajar en varios lados. Hemos visto personas, bueno, ahí abajo justo ahora haciendo piquiniqui, pero también personas que se vienen a pescar. Sí, es verdad que vimos ayer, sí. Viernes de mañana está súper tranquilo la jornada. Se nota que es más un pueblo, o sea, es ciudad, pero tiene como una impronta de pueblo, ¿no? Sí, yo creo que es pueblo, ¿eh? Y allá hay como un peñón que tiene una bandera y se puede subir, estamos viendo gente. Es uno de los atractivos del lugar. Ajá. Y además de, como dijimos, está el río y durante varios tramos del río lo que se ofrece es hacer rafting. Ah, Así que a quien le gusta el deporte de aventura, claro. es una de las cosas para hacer por acá. Rafting son esos lanchones que uno se va tirando Con el remo y vas como atravesando partes más rápidas del río, Eso. hay piedras. ¿Me vas a hacer subir? Sí. ¿Qué dice ahí? Dice que es una piedra que tiene 45 metros de altura, Ajá. que es un monumento natural y que está preservado porque tiene como unas fortificaciones cerca del siglo, ¿qué sería? Para 4 y del 4 al 6, del Mirá. siglo 4 al 6. Uy. Llegamos. Llegamos. No fue tan grave, ¿no? Te deja un poquito Yo sin vengo con la respiración. lengua afuera. Sí, porque hay escaleras a lo bueno, pero es muy empinado. Sí. Ah, mira, estas son las fortificaciones. Yo decía, ¿dónde están? No entendía. Esto es acá adelante, ¿no? Esto es. Mira vos. Vaya a saber uno de qué función ocupaban. Bueno, desde la piedra podemos ver cómo están, se ve que en actividad física en este momento del liceo. Está buena la cancha de básquetbol y la cancha de fútbol que tienen atrás.
El liceo es este que se le pueden ver ahí como bien colorido. Está muy moderno, la verdad. Y allá al fondo está Fede, pero más al fondo, ese edificio de ahí es el Hospital Público de Permet. ¿En serio? ¿Ves dónde está la estación de servicio verde? Con un edificio con espejos azules. Sí. Ah, sí, se ve. Es verdad. Ahí anda. Ahí nos estamos quedando. Nos vinimos como para el centrito, que es breve, pero está muy lindo. Tiene como mucha propuesta, más que nada de comida. Y ahora después vamos a aparecer a una plaza que hay por ahí, que es bastante grande y linda. Estás con ganas de almorzar, todavía es temprano lo que pasa en la mañana. Yo vengo como desaliñada con los horarios. Quiero cenar a las 6 de la tarde cuando se va el sol. Te almorzaría a las 11, pero porque nos estamos levantando más temprano también. Sí, el sol acá sale a las 6, a diferencia de Turquía que sale a las 8, por ejemplo. Sí, a las 8 ya estamos levantados también. Me ha sorprendido y me ha gustado mucho Permet, porque tiene esa impronta de tranquilidad entre las montañas que te acompañan y lo tiene todo. Gran Tiene centro un poco también. de movida también, ¿no? A veces nos pasaba que llegamos a algún pueblo en el que no había como movida, pero acá es igual a Berat. Se me hace como esa onda, ¿no? Sí, sí, Hay sí. lugarcitos para comer, hay muchas pastelerías también, espacios verdes, tienen más espacios verdes acá. También. Para disfrutar. Creo que la gran diferencia también con Berat es que tiene mucho bosque o zonas Sí, la verdosas montaña al muy ladito. cerca y también contemplan mucho el cuidado de los parques públicos. Es verdad. Si hablamos de espacios verdes, esta es la plaza central y es muy bien aprovechado por dos estilos de personas. A ver. Por los abuelos, que andan por todos lados, y por los adolescentes, que hay muchos, nos da la impresión que o salieron del liceo o van a entrar temprano, porque son las 11, o van a entrar de repente de tarde. Pero también hay muchos niños en la vuelta. Capaz que hoy por viernes hay un día particular o algo pasa. No lo sé. Nada que entender el idioma albanés, ¿no? No. Ayer igual nos pasó algo muy lindo, que estábamos en el supermercado Es verdad. y por suerte, tanto el señor que estaba en la caja como la señora de la fiambrería sabían hablar español y le preguntamos, ¿por qué sabes hablar español? A ver de dónde no es tan venía. común, claro. Es verdad. Y nos llevamos la grata sorpresa de que fue gracias a una uruguaya que es la Nati Oreiro. Le encantaban las comedias de Nati Oreiro, la música. Se sabía todos los temas. Se sabía todos los temas. Así que al son de Tuve tu veneno nos fuimos del supermercado el otro día. Y nada, estuvo re lindo. Me sentí muy orgullosa de ser uruguayo. Gente linda, hasta acá llegó este capítulo de Pancha la Vida. Gracias por mirarnos, por acompañarnos en todo nuestro recorrido. Estuvimos recorriendo lo que fue el cañón, las termas y ahora la ciudad de Permet. Y en el próximo episodio prometemos mostrarle Tirana, que es la capital de Albania. Así que nos vemos en el próximo episodio de Pancha la Vida.